Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte desde la semana presencial de ALDE Business School 2025. Estamos todos súper ilusionados porque además por aquí van a pasar alumnos súper destacados que también son grandísimos profesionales, como es el caso de la persona que nos acompaña ahora mismo, que es Ximena Betancourt. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco, qué gusto conocerte, qué gusto estar acá, qué gusto de poder compartir con tantos profesionales y con tantas personas tan importantes estos momentos que son cortos para todo lo que uno tiene que aprender y todo lo que uno tiene que compartir. Cortos pero Gracias. intensos. Mucho, Oye, mucho. Ximena, sabemos que tienes una carrera muy destacada en el mundo corporativo, jurídico, pero ¿en qué momento viste que el compliance iba a ser una herramienta decisiva para el desempeño de tus labores? A ver, más o menos hace 20 años, cuando estaba trabajando en el sector financiero y fiduciario, me encontré con que el compliance en ese momento era un tema incipiente de formularios y llenar formularios y conocer al cliente y conocer a las otras partes, pero cuando tú empiezas a entender la razón de ser de ese conocimiento, de por qué es importante esa debida diligencia, por qué eh, se necesita ver esa contraparte, es cuando empiezas a entender que el conocer al otro te permite tener herramientas para generar un mejor servicio, entender las necesidades del otro y saber qué es lo que tienes que hacer tú para mejorar y crecer, y adicionalmente para saber si la otra parte es con la que tú realmente quieres trabajar. Entonces ahí empieza ese interés por conocer y por saber qué más se puede hacer con relación al compliance, porque pues es un tema muy robusto, es un tema muy grande, la gobernanza es un tema muy, muy importante y cada vez más relevante. Entonces ahí empieza esta necesidad de entender el porqué. ¿Y cómo crees que puede influenciar todo esto en la sostenibilidad y en la reputación de cualquier empresa? Bueno, es fundamental. En la medida en que tú sabes, conoces a la otra persona, empiezas a entender la importancia de la confianza y de la transparencia. Cuando tienes esas dos reglas o esas dos columnas de confianza y transparencia frente al otro, empiezas a ver que tu reputación es importante porque finalmente es eso que nadie te puede quitar y que realmente te hace distintivo frente al resto. Entonces, cuando ves que la confianza y esa transparencia con la que tú emites tus resultados, con la que tú trabajas frente a tu cliente interno, a tus funcionarios, a tus colaboradores, con tus contrapartes, y esto te hace justamente mucho mejor y más competitivo frente a tus demás competidores. Entonces ahí es donde la reputación es fundamental. Totalmente, ¿Mm? totalmente. Otra de las cosas de las que hablamos muchísimo últimamente es de sostenibilidad. ¿Cómo crees tú o cómo ves tú la sostenibilidad en tu área, tanto jurídica como ética? Mira, el tema de la sostenibilidad en lo ético y en lo jurídico, te lo voy a presentar como un símil. El concepto de la cebolla. Esto va por capas. Las capas van, en la medida en que este mundo es cada vez más globalizado, tenemos que cumplir las normas de los demás, de la región, de los países, de tu propio país, tus propias normas, las que tienes en tu entidad, y ahí venimos al ethos o a la ética, a ese carácter, a esa necesidad de cumplimiento de tu propia conciencia. Es entrar a determinar eso bueno y malo, hasta dónde llega tu riesgo, hasta dónde vas a ir. Y por eso es ese tema de las capas. Tú sabes, y si tú empiezas a determinar
y a tener claro cuáles son esas normativas, esos niveles de cumplimiento a los cuales te estás obligando, es un tema de responsabilidad. Y ahí es donde empieza el concepto de la responsabilidad corporativa y todo lo demás. Claro. Entonces, eso es lo fundamental para aplicar dentro del concepto de sostenibilidad desde lo jurídico y lo ético. Y como directora jurídica, ¿qué retos te has encontrado al intentar integrar todo esto de compliance vinculado con objetivos de sostenibilidad dentro del sector corporativo en el que te sitúas? Mira, yo venía de un sector que era el corporativo en consultoría en tecnología. Duré más de 6 años largos y entro a el sector universitario y me encuentro que es bastante diferente en la medida en que los retos son totalmente diferentes. Y aquí yo creo que una de las cosas más complejas es que tú ves hoy en día una juventud que dice estar alineada con el tema del medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, pero cuando tú les dices es que para poder llegar a esto hay que hacer ciertas y determinadas cosas, entonces ya ahí ya no les suena tan interesante. Porque acá todos estamos acostumbrados a estar en la zona de confort. Y me he encontrado, y pues yo creo que hemos escuchado acá varias ponencias donde todos hemos concluido en que sí, es una juventud muy retadora en la medida en que le gustan mucho los derechos, exigen mucho sus derechos, pero pocas obligaciones y compromisos están asumiendo, no les gustan, porque es una generación muy inmediatista, es una generación muy, no quiero descalificar ni quiero sonar dura, pero no tiene mucho compromiso, no tiene mucho engagement. Y eso hace que para las universidades sea un reto el tema de la sostenibilidad, porque evidentemente todo es una cadena. O sea, aquí el ser humano es fundamental. Esa persona a la cual estamos educando, a la cual estamos transmitiendo el conocimiento, no es ella sola. Va detrás una familia, van detrás un colectivo de amigos y por ende toda una sociedad. Entonces, ahí es el papel fundamental de las universidades como universidades, entrar a generar una real conciencia de cambio donde les mostremos que no es solamente el cumplir por cumplir, sino que se den cuenta que pertenecemos a toda una estructura que requiere el compromiso de todos y el hacer y no hacer para no seguir perjudicando. Porque finalmente el medio ambiente y todo lo que nos rodea nos permite continuar y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, pero tenemos que hacerlas mejor. Totalmente. Totalmente. Has comentado esos diferentes papeles que juegan. Quiero centrarme ahora en qué papel crees tú que juegan los líderes jurídicos a la hora de hacer cambios reales que afectan a la ética y a la responsabilidad corporativa. Mira, yo creo que aquí el tema de los abogados y de los líderes jurídicos hoy en día es fundamental. Antes a ti te llamaban como abogado o como líder de un área jurídica cuando ya el incendio estaba, cuando ya tenían el problema, cuando ya se estaban sintiendo ahogados. Hoy en día el líder jurídico tiene que estar desde el inicio, en el proceso, en el negocio, entendiendo el por qué, el para qué y el por dónde. En la medida en que estemos acompañando al área de negocio, desde el punto de vista que tú lo veas, en consultoría, en temas de financieros, en temas de seguros, en temas fiduciarios, en temas como las universidades, si tú no estás desde el principio ayudando a estructurar de manera
completa todo el proceso, los procesos van a quedar cojos. Porque hay que entrar y empezar a ver, estamos cumpliendo toda la normativa, estamos protegiendo los datos de nuestras terceras partes, estamos dando cumplimiento a que no va a haber la posibilidad de que haya lavado de activos, haya fraude, haya corrupción, haya no cumplimiento a normas internas como externas. Estamos pendientes de nuestros empleados y que todo se esté dando con los derechos fundamentales, con los derechos del trabajador. Estamos teniendo en cuenta esta normatividad con relación al tema medioambiental. Esto nos va a hacer mucho más fuertes para poder competir en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo cada vez más competitivo, en un mundo cada vez más exigente. Entonces, yo creo que ahí el líder jurídico tiene que tener y cambiar ese chip para hacer su mente aún más grande, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ximena, toda esa gente que ahora mismo se está formando en compliance o en sostenibilidad, ¿qué habilidades crees tú que deben tener para realmente marcar la diferencia cuando se incorporen al sector laboral, al sector profesional? Mira, yo creo que uno de estos temas, y que te lo acabo de mencionar, uno tiene que ser bastante open mind, ya no solo somos abogados, o no solo somos contadores, o no solo somos economistas, sino que tenemos que tener una mente muy abierta para empezar a entender al otro, generar esa empatía, esa conexión y ponernos en los zapatos del otro para justamente volver al tema de esa transparencia y confianza que requerimos para generar un valor agregado que nos permita tener toda esa estructura completa y esa cadena completa que es el ESG, que finalmente es un 360 grados a cualquier proceso, ¿no? Y para finalizar esta entrevista que me está encantando, Ximena, te lo tengo que decir, muchísimo valor aquí. ¿Qué mensaje le podemos dar o le podrías dar tú como profesional destacada a esa gente que realmente quiera aportar su voluntad para cambiar las cosas desde lo ético, desde lo sostenible? ¿Qué mensaje le transmites? Bueno, yo creo que necesitamos de muchas personas comprometidas en hacer este cambio. Y además, los cambios no se hacen de la noche a la mañana, entonces hay que ser pacientes, hay que tener prudencia, hay que manejar las cosas con calma, porque todo buen cambio, toda revolución requiere tiempo. Y aquí es donde es fundamental tener buenos elementos que conozcan, que estén dispuestos a generar y formar parte de ese cambio, a aportar ese granito de arena, a hacer más de esto poco que tenemos por ahora, porque la estructura del mundo viene mal enfocada. Y si seguimos así, vamos por mal camino. Entonces, yo creo que en la medida en que seamos cada vez más, vamos a lograr llegar a ese cambio real y no el simplemente greenwashing, que es el cumplimiento por cumplir, pero no el real, donde todos estemos montados en ese mismo carro y vayamos por ese mismo camino. Ximena Betancourt, qué alegría tenerte aquí, qué placer haberte podido entrevistar y que le des todo ese conocimiento que tienes a la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por venir a estar con nosotros, espero que estés disfrutando muchísimo de esta semana presencial. Así es. Y a todos vosotros deciros que vamos a seguir con más entrevistas, que nos queda muchísima semana presencial por delante y que va a ser como siempre aquí en EAL de Business School.